Bueno, ya está grabando. Bien. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar de este desafío que es diseño de investigación, que hoy por hoy es una herramienta muy útil, por la cual prácticamente es una herramienta que debemos usar prácticamente casi para todo, ¿no? Tanto para presentar una, una maestría, una tesina, eh, un doctorado. Bueno, lo que se va a intentar acá es darles las pautas de un proyecto, digamos, el esqueleto de un proyecto de investigación, como para que ustedes vayan orientándose en, en el camino que se debe recorrer, ¿no? Eh, entonces vamos a comenzar, ¿no? Con una, eh, con la definición de que lo que es el concepto de proyecto. A ver, el proyecto es una herramienta, ¿no? Es una herramienta propiamente dicha, o un instrumento, ¿no? ¿Qué busca? Que busca justamente es recopilar, ¿m? Crear, analizar en forma sistemática un conjunto de qué? De datos, ¿m? Y de antecedentes. ¿Para la obtención de qué? De un resultado esperado. O sea, esa es la idea de que yo voy a recolectar, ¿no? Datos para un resultado o una idea que yo voy teniendo para poder internalizarlo a eso y volcarlo al proyecto que yo me estoy proponiendo, ¿no? Es de gran importancia porque permite organizarlo, el entorno del trabajo. Y esto es muy importante. Dice, permite organizar el entorno de trabajo. O sea, nosotros tenemos que tener una idea fija, ¿m? Y no tener caminos o variables diferentes que nos van a hacer perder en el trabajo, ¿no? Eso es sumamente importante que para que lo tengan en cuenta, que lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Un proyecto surge como una respuesta a la concepción de de una idea que busca la solución o la forma de demostrar sobre un tema determinado. Un proyecto es una ruta, como yo le decía, para lograr el conocimiento específico en una determinada área o situación en particular. ¿A través de qué? De la recolección y el análisis de datos. ¿Mm? O sea, ese proyecto que yo hablo cuando hablo de una ruta debe ser lo más acotado posible y no tener una ambición tan amplia, porque ahí es cuando empezamos voy a hablar con algunos términos por ahí que son medios de investigación, que después lo podemos aclarar, van a convertir los sesgos, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que si yo quiero ir a Carlos Paz, ¿no? Voy a tratar de ir por dónde? Por la autopista, o sea que es el camino más directo. No me voy a ir primero a Altagracia y después de Altagracia irme a Carlos Paz. A ver, lo puedo hacer, pero si yo tengo un camino que me está llevando directamente a Carlos Paz, más directo, es prácticamente esto es lo que yo debo manejarme en un proyecto. Tratar de buscar el camino más corto, el más específico, de una determinada área o situación en particular, a través de qué? De recolección y análisis de datos. Ahora decimos, etimológicamente, ¿no? ¿Qué significa? ¿Es un diseño? ¿Qué significa un plan?
un programa o hace referencia a algún tipo de anticipación de aquello que se pretende conseguir. Es decir, la construcción de un objeto de estudio. ¿Mm? Entonces, hay elementos en la cual yo no puedo apartarme en todo trabajo de investigación. Y, por ejemplo, uno de ellos es la redacción. La redacción siempre, gente, debe realizarse en tercera persona. ¿Mm? Para textos académicos se caracteriza por no usar pronombres en primera o segunda persona. Esto es muy importante porque puede ser inclusive eh, una situación de rechazo, de que si ustedes van a rendir, por ejemplo, un doctorado o una maestría, si ustedes están escribiendo en primera o en segunda persona, tanto el, el jurado o quien esté evaluando lo puede rechazar y está correcto, porque la redacción se debe hacer en tercera persona. Es decir, hay que evitar el yo, el tú, el mí, lo nuestro, nosotros, entre otros. Solo se utilizan los pronombres en terceras personas como él, ella, sus, ellos, entre otros. Los pronombres en la tercera persona son él, ella, se consigue le, lo, la, ellos, ellas, les, los, las. Los pronombres propios también se consideran apropiados para el uso del narrador en tercera persona. Por ejemplo, Ramírez no piensa igual. O sea que acá yo voy a usar un nombre propio, pero siempre en tercera persona. Una de las cosas, esto es fundamental, o sea, tenerlo en cuenta de que la redacción de todo trabajo de investigación debe hacerse en tercera persona, así de una, ¿no? No queda otra. Ahora, nosotros tenemos distintos objetivos para eh, manejar ese esqueleto, ¿no? Que es el proyecto de investigación. Tenemos objetivos que son prácticamente dos, ¿no? Que son el objetivo generales y los objetivos específicos. Ahora, ¿qué es cada uno de ellos? El objetivo general generalmente lo constituye el enunciado del proyecto global sobre el resultado final que se pretende alcanzar. ¿Y cómo? Haciéndome una pregunta, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Para qué? O sea, ¿para qué yo quiero hacer un proyecto de investigación? ¿Qué quiero demostrar? ¿Dónde quiero llegar? Si yo no tengo fijo esa metodología en mi mente, es muy difícil. Y es ahí cuando nosotros nos vamos perdiendo. O sea, yo, cuando me dicen, a ver, doctor Rodríguez, eh, que yo a veces corrijo varias tesis, eh, me he perdido acá. Claro, se han perdido porque no han tenido una idea fija de todo esto. ¿Cuál es el objetivo, el meollo de la cuestión a la cual yo quiero llegar? Precisa de la finalidad de la investigación en cuanto a su expectativa más amplia, orienta la investigación, son aquellos que expresan un logro sumamente, pero bien amplio. O sea, es el que engloba prácticamente, ¿no?, a todo el proyecto de investigación. Son formulados como un propósito general del estudio. Su redacción guarda mucha similitud con el título de investigación.
escucharon bien esto, ¿no? Su redacción guarda mucha similitud con el título de investigación. Quiere decir que si yo tengo un objetivo general y va a estar medio como emparentado a lo que yo quiero investigar, que es el título de investigación. Por ejemplo, decir, los hipertensos son adherentes a la medicación. Ese, por ejemplo, puede ser mi título. A ver, quiero tener también para la gente, por ejemplo, de psicología, decir, el consumo de droga en los colegios, ¿qué porcentaje es o cuánto, qué edad etaria se está produciendo el consumo de droga? Para esto tengo que tener algunos requisitos en los cuales yo debo cumplir, porque si no, estoy cometiendo muchos errores, ¿no? Entonces ahí es cuando yo voy a tener prácticamente, digamos, las herramientas más global para decir a dónde yo quiero llegar. ¿Mm? Dentro de los objetivos específicos, este dice, representan los pasos eh, que se han de realizar para alcanzar el objetivo general. O sea, ya acá tenemos otro tipo de mirada, ¿no? Acá tenemos objetivos específicos para decir los distintos pasos que yo voy a tener para ir recolectando esos datos, ¿cierto? Para llegar al objetivo general. ¿Qué hacen esto? Facilitan el cumplimiento del objetivo general, justamente lo que yo le decía, mediante la determinación de qué? De etapas. ¿Mm? Porque también, ya cuando vamos adelantando a todo esto, nosotros vamos a saber que tenemos dos tipos muy importantes de proyectos de investigación. ¿Mm? Uno que es prospectivo y otro que es retrospectivo. Entonces, de acuerdo a la determinación de etapa de que yo me voy a plantear como investigador, voy a saber si lo voy a hacer retrospectivo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos adelantando cosas que yo me planteo el proyecto de investigación desde hoy para atrás. Generalmente lo que hacemos medicina, una herramienta que nosotros sabemos utilizar o que generalmente el que más se usa es una historia clínica, ¿no? En cambio, si es prospectivo, acá la cosa se complica a veces un poquito más, porque yo, por ejemplo, puedo usar ratas, pero es mucho más largo el proyecto. ¿Qué quiero demostrar en esas ratas? Eso ya lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Entonces, es la precisión o el cumplimiento de los aspectos necesarios de este proceso. Se señalan propósitos o requerimientos en orden a la naturaleza de la investigación. Generalmente se derivan, ¿no?, de lo general y, como su palabra lo dice, inciden directamente en los logros a obtener. Deben ser formulados en términos operativos, incluyen las variables o indicadores que se desean medir, las causas del problema que orientan su redacción. Nosotros vamos a ir viendo que los objetivos se deben formular empleando verbos en tiempos infinitivos. Esto también es muy importante, gente. O sea, los objetivos se deben formular empleando verbos en tiempos infinitivos. Realizar, observar, analizar. No podemos usar, gente, otro tipo de verbo. Debemos siempre trabajar nuestro proyecto de investigación, lo debemos trabajar con un verbo siempre en tiempo infinitivo.
y han de expresar una sola acción por el objetivo. Debe constructurarse en secuencia lógica, de lo más sencillo a lo más complejo. Esto es muy importante, chicos. ¿Por qué es importante lo que le pongo acá? De lo más sencillo a lo más complejo. Nosotros siempre tenemos el espíritu de lo más, ¿no? Y ahí es cuando nos perdemos. Ahí es cuando nos perdemos. O sea, voy a tratar de hacer un trabajo de investigación desde lo más sencillo a lo más complejo. ¿Por qué? Porque se nos va a dar el caso de que ustedes comienzan a trabajar y van a aparecer distintas variables. Va a decir, me gustó esto, mirá vos qué interesante. Y lo empiezo a poner, y lo empiezo a poner, y lo empiezo a poner. Y ahí vamos muertos. O sea, es cuando perdemos toda la capacidad y ese camino que yo tenía que seguir. ¿Mm? Tenemos que ser sencillos, prolijos, porque si no, este es un trabajo de investigación en la cual tiene rigor científico. Cuidado con esa palabra. Tiene rigor científico. Entonces, si yo no tengo ese rigor científico, mal es lo que estoy haciendo. Es vital que los objetivos enunciados en la tesis o monografía sean alcanzados o logrados durante la realización de la misma. Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación. Ahí está un poco lo que yo le decía. Los objetivos siempre deben ser sencillos, ¿eh? O sea, no tener esa ansiedad de decir, yo quiero hacer un trabajazo. Sí, está bueno, de que tengamos ese espíritu, ¿no? Pero si no manejamos desde lo más simple a lo más complejo, es cuando empiezan las desviaciones, como le decía. Entonces, los objetivos deben expresarse con claridad para evitar justamente posibles desviaciones en el proceso de investigación. Son las guías de estudio durante todo su desarrollo y deben tenerse presentes, además tienen que ser congruentes entre sí. Si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Es necesario tener en cuenta que durante la investigación pueden surgir objetivos adicionales. Justamente eso es lo que yo le decía, que son las variables, ¿no? Pueden surgir objetivos adicionales. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que decir, este objetivo o esto que me apareció, ¿es importante incorporarlo en mi trabajo de investigación o no? O sea, soy yo el que manejo este proceso de investigación. Modificarse los objetivos iniciales, incluso ser sustituidos por nuevos objetivos, si es que realmente son necesarios, según la dirección que tome la investigación. Yo tengo un ejemplo acá para que sea bien gráfico en cuanto al objetivo general. Es aquel objetivo que abarca muchos objetivos. O sea, que va a ir a dar, digamos, una mirada hacia el título de mi investigación. Por ejemplo, yo deseo probar todas las materias de este año. Ese es mi objetivo general. O sea, mi objetivo general es aprobar todas las materias de este año. Pero acá tenemos otra situación. Cuando nos vamos a ir a hacer las etapas de ese deseo de aprobar todas las materias de este año, es cuando se nos convierte ya en objetivo específico. Es aquel objetivo general, pero más específico en su función. Ejemplo, deseo aprobar todas las materias de este año, pero con notas más elevadas a 8. O sea, la cosa que cambia acá.
O sea, acá yo tengo un objetivo muy específico, ¿m? De que sí, deseo aprobar todas las materias. Eso es mi objetivo general. Pero a su vez, yo tengo un objetivo específico incorporado en mí, en mi investigación, que ese deseo mío es que yo apruebe más de 8. Lo mismo pasa justamente en un trabajo de investigación en salud. Nosotros, ¿qué vamos a decir? O sea, tenemos un objetivo general que decimos, bueno, el paciente hipertenso es adherente al enalapril o ahora, vamos a ver, eh, a la dieta, al ejercicio, y son las distintas etapas que yo después voy a ir a cumplimentar en los objetivos específicos. ¿Es adherente a la medicación? ¿Es adherente a la dieta? ¿Es adherente al ejercicio? ¿Cumple con las medidas de que el médico le recomendó? ¿Mm? Obviamente que esto es en ese plano. Ya vamos a ir viendo que hay distintas clasificaciones en el proyecto de investigación. ¿Mm? Entonces, vamos a ir viendo cómo nosotros vamos a ir manejando esta situación. ¿Mm? Bien. Entonces, cuando elaboramos un proyecto hay que definir sus objetivos, que pueden ser tres tipos. Objetivos generales. Los objetivos generales corresponden a la finalidad genérica de un proyecto o entidad. No señalan resultados concretos ni directamente medibles por medio de indicadores, pero sí que expresan el propósito central del proyecto y tienen que ser coherentes con la misión de la entidad. Los objetivos generales se concretan en objetivos específicos. Objetivos específicos se derivan de los objetivos generales y lo concretan, señalando que un camino que hay que seguir para conseguirlos. Si no tengo ese camino en la cual yo me propongo para conseguirlo, no voy a llegar a ningún puerto. Indican los efectos específicos que se quieren conseguir, aunque no explicitan acciones directamente medibles mediante indicadores. Y tenemos también objetivos operativos, que concreten los objetivos específicos, son cuantificables, son medibles mediante indicadores y directamente verificables. Así nos permiten hacer un seguimiento y una evaluación del grado del cumplimiento de los efectos que se quieren conseguir con los objetivos específicos. O sea que acá nosotros tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a esto tenemos tres tipos: objetivos generales, objetivos específicos y objetivos operativos, acorde a qué voy a ir o quiero demostrar, ¿no? Los objetivos en un proyecto constituyen el punto central de referencia, son aquellos que conforman su naturaleza y le dan coherencia al plan. Esto tiene que ser así, tiene que ser coherente, tiene que ser práctico. No tener la ambición de decir, oh, quiero demostrar tantas cosas. No, 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 no. Demostremos 3 o 4 cosas, pero bien hechas. Por ello es muy importante que los objetivos sean, acá los tienen, que sean claros, ¿no? Formulado en un lenguaje comprensible y preciso y fácil de identificar. ¿A qué me refiero a esto de claro y de lenguaje comprensible? Ustedes mirán, y doctor Rodríguez, a veces no es fácil.
Eh, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero ¿qué pasa? Cuando yo tomo una tesina que la hizo la doctora X, el doctor L, el doctor P, y lo agarró un arquitecto, por más que no tenga, o un ingeniero, o un bioquímico, o quien fuere, o alguien fuera del contexto, digamos, universitario, tiene que tratar de entender más o menos lo que yo quiero demostrar, porque si no, si yo uso palabras muy sofisticadas, prácticamente el que está leyendo o el que quiere interpretar este trabajo de investigación y prácticamente no lo va a tener, no lo va a tener, no lo va a poder internalizar para nada. ¿Mm? Deben ser factibles, deben ser posibles de alcanzar con los recursos disponibles, con las metodologías adoptadas y dentro de los plazos previstos. Esto también es muy importante, gente. ¿Eh? Los recursos, o sea, ¿por qué? Yo les hablé hace un ratito de que tenemos proyectos de investigación retrospectivos y prospectivos. Y yo no me voy a ir, si yo tengo mi hospital o donde me estoy desarrollando, en el ámbito que yo me estoy desarrollando, no tengo un ratario, no me voy a poner a trabajar con ratas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no tengo ese recurso, pero sí tengo el recurso, por ejemplo, de la historia clínica, de informática. ¿Mm? Entonces, voy a utilizar el recurso que tengo disponible, porque si no, es ahí cuando yo me empiezo a perder de nuevo. ¿Mm? ¿Qué bibliografía cuento? ¿Mm? Tenemos que buscar la bibliografía porque es fundamental, o sea, es, digamos, la base de todo proyecto de investigación. A partir de ahí, yo voy subiendo y voy caminando. Es como una escalera, ¿no? En la cual voy a llegar a un final, con metodología adoptada y dentro de los plazos previstos. O sea, generalmente, gente, hay distintos plazos. Generalmente una tesina y la puedo hacer en 6 meses, en 3 meses, depende cómo yo lo quiera, cuántas variables voy a manejar. No así, por ejemplo, una tesis para un doctorado. La tesis para un doctorado y prácticamente te lleva unos 3 o 4 años, porque ustedes sabrán que una vez que nosotros tenemos un director de tesis, tenemos el codirector, después tienen que pasar distintos pasos administrativos, después tenemos que hacer 3 libros eh, o material, si no fueran libros, lo que fuere, en la cual eso tiene que quedar uno para el quien hizo la tesis, otro para la biblioteca, si es para la universidad, y otro para la facultad, a la cual ustedes están trabajando. O sea, son 3 elementos que yo, cuando trabajé, debo dejarlo ya disponible para esas entidades, que uno es para quien realizó la tesis, para la facultad a la cual yo pertenezco y otro para la biblioteca. Tienen que ser pertinentes, tienen una relación lógica con el tiempo del problema que se pretende solucionar. Los objetivos generales son los propósitos o metas que conforman el marco de referencia del proyecto. Con su formación pueden admitir varias interpretaciones y no hacen referencia a conductas concretas. Como ejemplo, podemos indicar
que para formular objetivos generales se puede utilizar verbos de estilo conocer, comprender, analizar, evaluar, que lo estuvimos viendo recién, etc. Es evidente que estos verbos admiten varias interpretaciones y no son directamente observables. Los objetivos específicos son más concretos y pormenorizados del objetivo general, identifican de forma más clara y precisa lo que pretende alcanzar con el proyecto. Estos objetivos restringen el significado de los generales, solo admiten una interpretación, o sea, solamente interpretan, facilitan la mejor estructuración del proyecto social. Ahí generalmente son los que más utilizan la gente de asistentes sociales, de psicología, porque tiene una estructura de un proyecto social más, con una mirada más amplia hacia la sociedad, y pueden desglosarse para su análisis. Para formular objetivos específicos es necesario utilizar verbos de acción tales como, vuelvo a repetir, no se van a olvidar más seguramente, diseñar, enumerar, resolver, clasificar, calcular, comprobar, repetir, ordenar, diferenciar, juzgar críticamente, comparar, decidir, etc. Decir finalmente que es conveniente que todo el equipo que va a llevar a cabo el proyecto participe en la elaboración del mismo, se debata y se llegue a un consenso, comprometiéndose todos los miembros a asumirlo. Esto es sumamente importante. O sea, yo tengo que, si yo formé un equipo, ese equipo debe manejar el mismo código. Porque si yo digo, no, esto, ahí cuando comienzan los problemas y no llevamos a ninguna situación, digamos, de buena repercusión. ¿Qué contenido nosotros debemos tener ante generalmente comenzamos con un anteproyecto, ¿no? O sea, tenemos que tener el tema, o sea, ahí el título, tenemos que tener un planteamiento y formulación del problema, ya tenemos que tener los objetivos generales y específicos, justificación. Acá, en la justificación, me voy a detener un segundo, tienen que ser concretos en la justificación, o sea, hacer referencia al tema que yo quiero trabajar. Decir, por ejemplo, voy a seguir con la hipertensión arterial, ¿no? A ver, o a lo mejor los que nos está quejando en el día de la fecha, que es el COVID. Queremos demostrar cuántos pacientes con COVID vacunados han tenido buena respuesta a los anticuerpos, o sea, cuando han recibido las dos dosis. Entonces yo tengo que justificar acorde a ese tema, que todos los pacientes que han tenido, que han recibido, obviamente, ¿de dónde lo saco a esto? De la bibliografía. Ahí lo justifico. Que han recibido o he tenido la oportunidad de ir al laboratorio y se ha hecho un trabajo que los pacientes que tienen las dos dosis colocadas para el COVID han creado anticuerpos. ¿Y eso de dónde lo saco? Y hasta puedo poner de dónde lo saco o debo ponerlo si lo saqué de algún lado. Eso es muy importante. No debemos olvidarnos de esa situación, de que nosotros debemos, si utilizamos una bibliografía, la tenemos que poner. Buscamos el marco de referencia, el diseño metodológico, la fuente de información, el cronograma de actividades
los recursos, es fundamental, como yo les dije, y la bibliografía. Tenemos un diseño que es metodológico, entonces tenemos un enfoque de investigación que puede ser cualitativa o cuantitativa, ¿no? Un método determina el tipo de investigación que es deductivo, o sea, va de lo general a lo particular. En cambio, tenemos otro diseño metodológico que determina la investigación, que es el inductivo, que va desde lo particular a lo general. O sea que dos bien definidos, uno deductivo y uno inductivo. Uno va de lo general a lo particular y el otro al revés. Puede ser explorativo, puede ser descriptivo, puede ser analítico, y tenemos instrumentos de recolección de información. Acá nosotros tenemos los marcos de referencia, elaborar el marco de referencia de la investigación, que es ubicar la investigación dentro de una teoría o de un enfoque. Esto es fundamental. ¿Qué es lo que es? Es una investigación dentro de una teoría o de un enfoque. ¿Qué funciones cumple? Permite prevenir errores detectados en otros estudios. Sirve el guía del investigador y provee un marco para la interpretación de los resultados. Hay otra cosa que quiero decirles para que no se desanimen. Por ejemplo, nosotros podemos tener, ya vamos a hablar de lo que es una hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros podemos decir que nosotros queríamos demostrar esto, pero resulta que cuando hemos terminado el trabajo, no coincidió con nuestra hipótesis. No quiere decir que eso no sea valedero. Al contrario, tiene el mismo valor como que si lo hubiesen llegado a la hipótesis que ustedes se habían puesto de meta. ¿Por qué? Porque les va a servir a decir, lo que yo pensaba no está dentro de lo que es el proyecto de investigación que yo quise demostrar. O sea que también me va a servir de una manera muy importante, porque me está diciendo que esto no es congruente con lo que yo pensaba. Eso se los digo para que cuando hagan trabajo ustedes de investigación no se desanimen y digan, no, qué lástima. Pensé de que los pacientes hipertensos eran adherentes a la dieta. O sea, van a encontrar que no, por ejemplo, porque se van, ojo que no me pagan para hacer ninguna publicidad, se van a McDonald's y se comen una rica hamburguesa con una dosis de sal impresionante. Entonces, prácticamente vamos a ver que si nosotros tenemos una de las variables que justamente es la dieta, y vamos a ver que no es muy adherente el paciente hipertenso. ¿En qué? En hacer dieta, en hacer educación física, en bajar de peso. Miren todas las variables que se me están ocurriendo a mí en este momento de decir, ¿pero yo voy a trabajar todas las variables? No, no necesariamente. Voy a trabajar las que yo considero que quiero investigar en mi proyecto de investigación. ¿Sí? Entonces, vamos a tener distintos tipos de investigación y por eso las clasificamos. O sea, por ejemplo, tenemos históricas,
¿Qué hace este proyecto de investigación histórico? Analiza los eventos del pasado. Por ejemplo, yo quiero tener un tipo de investigación de San Martín, por ejemplo. Entonces, yo voy a ir a trabajar y voy a buscar lo relacionado con ese tema, de la historia o político o económico. ¿Qué ha pasado en el año 2001 a la fecha, por ejemplo, a nivel económico? Que mejor no lo vamos a hablar. Pero bueno, puede ser uno de los tipos que ustedes quieran, o puede decir cómo se ha comportado el consumo de droga desde la historia, o qué fue utilizado, cuál fue el método de adicción que tuvieron en la historia hasta la actualidad. ¿Qué empezó? ¿La marihuana? ¿Empezó la LSD? ¿Empezó la que fuere? También acá tenemos que tener en cuenta los distintos extractos sociales que tenemos, porque, a ver, no es lo mismo aquel chico que va a consumir droga que tenga un nivel económico alto a un chico que tenga, también puede ser un adulto, obviamente, ¿no? Que vaya a tener un extracto social un poquito más alto y pueda conseguir determinada droga. ¿Cuántas cosas que aparecen, vieron? Documental, analiza información escrita sobre el tema del objeto del estudio. Puede ser descriptiva, reseña los rasgos, las cualidades, los atributos de la población y el objeto del estudio. Puede ser correlacional, mide el grado de relación entre las variables de la población estudiada. Esto es muy importante, porque hay distintas variables en esa población que se va a ir dando. Puede ser explicativa, dar razones del porqué de los fenómenos. Los estudios de caso analiza una unidad específica de un universo poblacional. Puede ser seccional, recoge información del objeto del estudio en una oportunidad única. Puede ser longitudinal, experimental. Cuando es longitudinal, compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos de una misma población con el propósito de evaluar los cambios. O sea, en este caso, yo voy a tener una misma población, y de esa población la voy a estudiar y voy a ver si esa misma población ha sufrido cambios o no ha sufrido cambios. Esto es muy importante porque puede ser que yo tomo una población, por ejemplo, de una escuela o del hospital, decir, bueno, voy a tomar los diabéticos, voy a tomar los pacientes que tienen trastorno de conducta, ¿sí? Voy a tomar una población de chicos que tengan problemas de aprendizaje, ¿sí? Esa es mi población que yo voy a tomar. Pero también tengo que tener en cuenta que de acuerdo a esa población puedo tener cambios. Y esos cambios los tengo que evaluar. Y los puedo incorporar o no los puedo incorporar. Depende de quién está investigando. Si no, no tenemos ninguna otra chance de cómo seguir esa ruta que ya estábamos hablando. Puede ser experimental, analiza el efecto producido por la acción o la manipulación de una o más variables independientes sobre una o varias dependientes. Cuando hablamos de metaanálisis,
no es una investigación original, sino es un estudio retrospectivo por medio del cual se analizan los datos de varios ensayos clínicos randomizados. Después ya vamos a ir hablando de esas palabritas medio difíciles, lo que quiere decir randomizado, cuando hablamos de chi cuadrado. El término fue introducido por Glass en el año 76 y se define como el proceso de combinar y analizar los resultados de diversos estudios relacionados con el propósito de llegar a una conclusión sobre un problema en particular. Este tipo de estudio tiene los problemas de los diseños retrospectivos, donde la posibilidad de introducir sesgo no es despreciable. Ahí cuando yo le hablaba de los sesgos, ¿no? Otro error que se suma a los anteriores es llamado sesgo de publicación. Ya que los ensayos clínicos con resultados negativos no siempre son publicados. Bien, vamos a ver qué sigue, eso lo vamos a ir dejando. Clasificación de los diseños, puede ser 2 grupos seleccionados al azar, 2 grupos apareados. Ya en la próxima clase vamos a hablar de qué es lo que significa apareado o no. Más de 2 grupos independientes, más de 2 grupos apareados, diseño factorial. Y tenemos el caso de los grupos relacionados al azar, que eso lo vamos a ir viendo en la próxima clase. Vamos a ir ahora, por razón del tiempo, a ver el caso, que es lo que quiero llegar. A esta. Esto es lo que le quiero dejar cuando yo hablaba de un trabajo, y con esto vamos a dejarlo acá, y después vamos a ir a las preguntas y a las inquietudes que ustedes pueden tener. Yo les dije que pueden tener 2 tipos fundamentales de proyectos de investigación, que son el prospectivo y el retrospectivo. Estos 2 son sumamente importantes. ¿Por qué? En el diseño prospectivo, la recolección se realiza luego de planificar el estudio. O sea, yo hoy, ¿cierto? Me voy a proponer a estudiar de ahora, desde hoy, hacia el futuro. Ahí me estoy planificando recién y ahí voy a empezar a investigar. ¿Ven? ¿Qué ventajas? Control de las variables de confusión, así como las variables independientes, la inspección y revisión de los aparatos con los que se efectuarán las mediciones. Ojo con esto. Esto es sumamente importante. Voy a tomar algo práctico para que ustedes... voy a tomar en realidad 2, ¿no? Porque no sé la población que tengo en el auditorio, pero voy a tomar 2. Si yo voy a tomar mi trabajo y controlar la presión arterial, siempre debo hacerlo con el mismo aparato. Si ustedes me preguntan, doctor Rodríguez, en este momento, ¿cuál es el aparato validado por la SAC? Es Omron. O sea que si yo tengo 25 pacientes en los cuales yo voy a investigar de ahora en más, yo siempre lo tengo que medir con ese mismo aparato de en tiempo, en el espacio, pero con el mismo aparato. Si yo lo voy a pesar, tiene que ser siempre en la misma balanza.
sino estoy convirtiendo situaciones anómalas. O sea, no estoy cumpliendo con lo que es el rigor científico. ¿Mm? Estoy haciendo las cosas mal. ¿Mm? Y esto es muy importante porque nosotros no podemos mentir, si me permiten la palabra. O sea, tenemos que trabajar con el rigor científico para demostrar que realmente lo que nosotros estamos investigando es verdad. Si no, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué queremos demostrar? ¿Mm? Entonces, eso es muy importante. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, en el área social, un test de aprendizaje, de algún trastorno cognitivo, siempre voy a utilizar el mismo test. ¿Eh? Porque si yo empiezo a utilizar el test de tal, el test de esto, o sea, estoy convirtiendo situaciones totalmente incontrolables, ¿no? Incontrolables en cuanto a la investigación. O sea, no da, digamos, la sensación de seriedad. ¿Mm? Si no, nosotros no efectuamos la seriedad en esto, vamos mal. ¿Mm? La de capacitación de los sujetos que obtendrán las mediciones, esto es importante. Si vamos a utilizar vamos a tener un equipo de gente que va a trabajar con nosotros, tenemos que nosotros capacitarlos. ¿Mm? Es decir, la presión arterial, ¿cómo debe tomarse? ¿Mm? No es lo mismo decir, tomar la presión arterial con el brazo así, con los pies cruzados. No, no, no. Yo tengo que capacitar a la gente que va a colaborar en este proyecto de investigación. ¿Cierto? En el caso de un test, por ejemplo, cómo tiene que estar el ambiente. El ambiente debe ser cálido, el ambiente, qué luz debe tener. Son todas cosas que parecen muy triviales, pero a la hora de llegar son sumamente importantes. ¿Que tienden a qué? A minimizar, ahí está, las diferencias entre los observadores. En resumen, tienden a disminuir justamente lo que yo les acababa de decir, los sesgos. ¿Qué son los sesgos? Ustedes me preguntarán. Son los errores que yo puedo producir, de selección y de medición. Esas son las ventajas, pero también tenemos desventajas, son los costos. No es lo mismo hacer un estudio retrospectivo a un estudio prospectivo. Como yo le dije anteriormente, cuando empezamos a hablar esta charla, por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo con ratas, tengo que alimentarlas, tengo que tener un ratario en condiciones, tengo que darle de comer, tengo el elemento que voy a utilizar. Yo les cuento un poquito una anécdota para que no sea tan aburrido esto, tan así. Yo comienzo una vez a hacer un trabajo de investigación con ratitas en la Facultad de Medicina, en histología. Comencé a estudiar con 20 ratitas. Bien. Les iba a dar de comer, le estaba administrando epinefrina para hacer un trabajo, después se los puedo comentar. Resulta que un día llego, tenía 5 ratas muertas. ¡Wow! Entonces, ya mi proyecto, y bueno, se acabó, porque no puedo poner 5 ratas más, porque yo prácticamente tengo 5 ratas que ya les venía colocando epinefrina.
Si yo incorporo 5 más nuevas, no, entonces hay muchas variables y muchas cosas que ustedes tienen que ponerse a la hora de pensar en hacer un trabajo de investigación. ¿Sí? ¿Eh? Entonces, generalmente es muy costoso, muy costoso eh, por muchas situaciones, por los recursos, por distintos elementos que vamos a utilizar. Realmente es una de las desventajas. Y los diseños experimentales son siempre prospectivos. Cuando hablamos, ¿se acuerda de los longitudinales en la clasificación? Los diseños experimentales, y ojo, acá si ustedes van a hacer diseños experimentales, hay una ley que se llama la ley de Helsinki, en la cual es un consentimiento informado. ¿Mm? Yo no puedo, y más si lo voy a hacer con personas, yo no puedo experimentar sin el consentimiento de Helsinki, que es eh, un consentimiento informado que me permite a mí, porque yo estoy introduciendo a la persona algo que puede ser adverso o no, o puede tener reacciones adversas o no, pero a ver, si yo no tengo ese consentimiento, estoy haciendo mal las cosas, gente. ¿Mm? ¿Sí? Por ejemplo, ahora vamos a tomar el tema del COVID, que tomaron así gente experimentales, tuvieron que tener ese informe de Helsinki, un consentimiento informado, que, por ejemplo, la combinación de Sputnik con Moderna podían dar o no podían dar. ¿Mm? Siempre es costoso, porque tuvieron que inyectarle primero la Sputnik, después a lo mejor la Moderna, está bien. En este caso lo da el gobierno, está todo bien. Pero si lo tuvieran que hacer ustedes con alguna medicación, que no se lo, tiene un sponsor de un laboratorio, o si lo tienen que comprar ustedes, es mucha plata. Por eso que ustedes miren qué es lo que van cuál es su mirada experimentales, son siempre prospectivos, nunca retrospectivos. En cambio, los retrospectivos implican menos costos, ya que se cuentan con datos recogidos con anterioridad, pero que existen numerosas fuentes de sesgo que hacen que esos diseños sean poco confiables. Es real esto, ¿eh? O sea, son poco confiables en el sentido de que a lo mejor la historia clínica no estaba bien completa, porque faltaban detalles, o sea, pero es un buen elemento para que yo pueda hacer un trabajo de investigación. De todos modos, si un investigador cuenta con datos recolectados con anterioridad y tiene una hipótesis de trabajo que los involucra, en primera instancia puede ser utilizado para poner a prueba sus conjeturas. O sea, si yo digo, a ver, tengo una base informática de pacientes, por ejemplo, diabéticos, que son tratados con insulina y lo tengo bien planificado, planteado, o sea, comienzo mi trabajo. Ahora, si yo no lo tengo, ¿para qué me voy a meter? O sea, quiero demostrar si un paciente o paciente COVID versus neumonía. ¿Tengo las pruebas? ¿Está escrito en la historia clínica cuál es la conjunción COVID versus neumonía para poder demostrarlo? O sea, eso usted siempre se tiene que plantear, cuál es, digamos, el meollo de la cuestión que ustedes quieren demostrar. Los diseños de caso control
son estudios retrospectivos, los casos son los individuos que desarrollan una enfermedad y los controles de individuos sanos semejantes en otras características de interés como la edad, el sexo, el nivel educacional, etc. Siempre, siempre, o sea, en un trabajo retrospectivo, generalmente nosotros podemos demostrar si el hipertenso o los pacientes con neumonía o los pacientes diabéticos, depende en qué edad. Y Excel, en ese aspecto, es una herramienta muy importante. Excel es excelente para trabajar, donde le pueden hacer en barra, en tortas. Yo después en la segunda clase le voy a demostrar varias cosas para que ustedes tengan cómo pueden... ¿Qué quiere decir esto? Que yo a simple vista yo ya tengo un paneo de qué es lo que está pasando. Los pacientes diabéticos son más frecuentes. ¿En qué edad? Con Excel, si yo lo tengo en barra, me va a decir entre 30 a 40 años y ustedes lo planifican. Es más importante. O es más importante de 40 a 50. Si estamos hablando, a lo mejor, hasta ustedes pueden decir, voy a trabajar con pacientes diabéticos tipo 2. Eso lo manejan ustedes. Pero también ustedes también pueden manejar esas variables y dentro de ello los objetivos específicos que son en qué edad se da mayor los pacientes con diabetes. El sexo, ¿es más frecuente en el sexo femenino o en el masculino? ¿En qué nivel educacional? ¿Cuántas variables podemos manejar en los objetivos específicos y podemos demostrar? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Eh, vamos eh, a tenerlos. Vamos a detener la grabación.